Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar la siguiente investigación que tiene por título Espacios de trabajo geométrico personal y colectivo en la construcción del lugar geométrico parábola. Este trabajo está desarrollado por mi compañera Karina Paola Ortega de León y persona Joaquín Alberto López Pestana en conjunto del asesor y profesor Jonathan Cervantes. Vamos a empezar hablando sobre el planteamiento del problema. El problema que aborda este estudio está relacionado con las diversas investigaciones realizadas sobre las dificultades que muchos de los estudiantes de primer año universitario presentan con respecto a las demostraciones geométricas. Este problema de demostraciones geométricas está estrechamente relacionado con la forma en cómo se les enseñó la geometría durante la básica y la secundaria. Según Array, Parga y Chun, muchos docentes que ponen énfasis en la enseñanza de las matemáticas tienden a desvirtuar los procesos de razonamiento, de argumentación y de visualización que pueden desarrollar los estudiantes a través de la geometría y que son trascendentales para el aprendizaje. Esto mismo ocurre con la enseñanza de la geometría, en los estudiantes y en este caso en los nuevos docentes de información. Estos deben desarrollar sus bases para que les permitan enseñar a sus futuros estudiantes y les enseñen a participar activamente en la construcción de sus saberes. Según Montoya 2014, por todo esto se hace necesario reflexionar sobre la forma en la que se lleva a cabo la enseñanza de la demostración en los docentes de información, puesto que el contrato didáctico en torno al proceso de prueba de la enseñanza universitaria es poco claro, específicamente en lo que se refiere a las exigencias de la elaboración de una demostración. A continuación, vamos a hablar sobre la formulación del problema. Y como pregunta principal tenemos, ¿qué caracteriza a los ETG, personal colectivo, de los futuros profesores de matemáticas en la construcción del lugar geométrico parábola? Como preguntas secundarias tenemos, ¿qué cualidades de los ETG diferencian a los futuros profesores en educación matemática para resolver problemas sobre la construcción de parábolas? ¿Cómo clasificar los aspectos de trabajo geométrico, los espacios de trabajo geométrico personal y colectivo según las cualidades de cada futuro profesor en educación matemática en la construcción de parábolas? Según qué criterio se determinan las diferencias de cómo cada futuro profesor en educación matemática usó los espacios de trabajo geométrico personal y colectivo para así construir una parábola. A continuación vamos a hablar sobre la justificación. En esta investigación se enmarca en la construcción del lugar geométrico parábola, mediada con los ETG en los futuros educadores o profesores en educación matemática. Esta propuesta surge a raíz de que actualmente, durante la transición de la secundaria y los primeros semestres de la universidad, los estudiantes presentan muchas dificultades en la clase de geometría, de que no se han tratado adecuadamente algunos temas fundamentales de la asignatura. Esto ha generado vacíos y dificultades de las diferentes competencias de esta rama de las matemáticas. Por lo tanto, enfocamos la investigación rumbo a identificar la génesis que activan los pensamientos para así poder llegar a crear ETG que los ayuden a la construcción y demostración de la parábola. Por todo esto, dada la necesidad, puede afirmarse que esta investigación es pertinente, ya que ofrece una propuesta innovadora en la institución. También es necesaria, ya que en dicha institución se ha presentado desde sus inicios el mismo modelo de enseñanza. Y mediante esta investigación se podría aportar a la calidad de educación de los estudiantes y de esta forma todo esto permitirá desarrollar en los profesores, futuros profesores y educadores en educación matemática destrezas para enfrentar problemas de la clase, lo que a su vez mejorará el aprendizaje no solo de la asignatura de geometría, sino en toda el área de matemáticas. Al siguiente tenemos los objetivos y como objetivo general tenemos caracterizar los espacios de trabajo geométrico personal y colectivo de futuros profesores de matemáticas en la construcción del lugar geométrico parábola. Como objetivos específicos tenemos identificar la génesis de los ETG personal y colectivo que futuran los futuros profesores en educación matemática para la construcción del lugar geométrico parábola. Reconstruir los ETG personal colectivo según las cualidades que presentan los futuros profesores en educación matemática para la construcción del lugar geométrico parábola. Y por último, tenemos analizar los ETG personal y colectivo en futuros profesores en educación matemática para la construcción del lugar geométrico parábola. A continuación, tenemos los antecedentes. Y como antecedente internacional, tenemos Contreras 2019 de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulada Niveles de demanda cognitiva de problemas creados sobre la parábola como lugar geométrico, una propuesta para la formación de profesores de secundaria. Lo expuesto en esta investigación nos lleva a situaciones afines con la nuestra, ya que ofrece un aporte teórico del autor, brindando un diseño y creación de problemas sobre la parábola que proporciona una idea favorable para utilizar en el proceso de implementar una herramienta didáctica. A nivel nacional tenemos la investigación de Sánchez 2019 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quien realizó la propuesta de comprensión de la parábola a través de las representaciones semióticas. Esta investigación realizó aportes pertinentes al presente trabajo, brindando una secuencia de actividades que desde el enfoque planteado tiene una clara y concisa idea que encamina el proceso de aprendizaje a un desempeño óptimo en los estudiantes, implementando estrategias convenientes que permitan un resultado satisfactorio a la hora de resolver. Por último, tenemos a nivel local la investigación de Cervantes, de Río, Contreras y Martínez en 2021, Universidad del Atlántico, titulado Espacios de trabajo geométrico personal de profesores en matemáticas en formación. Este trabajo es de suma importancia para la investigación presente, pues permite comprender la articulación entre la geometría analítica y la geometría euclidiana.
el tiempo que visualiza los espacios de trabajo geométrico de los docentes que se tomaron como muestra del proyecto. También nos dice que existe una relación entre el proyecto referenciado y la investigación que se está llevando a cabo. Por esto, se cree que se puede aprovechar al máximo los resultados de esta investigación o este antecedente. Seguido con el marco teórico, presentamos 4 ejes esenciales en los cuales basamos nuestra investigación. Empezaremos hablando sobre la teoría de los paradigmas geométricos. Esta investigación se basa en la teoría de los paradigmas geométricos, ya que lo vimos que era pertinente, dadas sus cualidades y aportaciones para el proyecto de investigación. Según Montoya 2014, los paradigmas geométricos se configuran considerando 3 ejes: el filosófico, el epistemológico y el cognitivo. De esta manera, hablamos de la existencia de 3 tipos de geometría o paradigmas geométricos, cada uno de los cuales contiene un eje en específico, de los cuales hablaremos más adelante. A continuación, hablaremos sobre espacios de trabajo geométrico. Entonces, según Kuzniak, él define el concepto de ETG como un espacio que se desarrolla mediante la relación del geómetra y los problemas a desarrollar. Este espacio permite al geómetra poder identificar los elementos en su problemática para luego interactuar con estos elementos y usarlos a su favor para así llegar a la demostración o solución requerida. A continuación, explicamos los planos en los cuales se divide los ETG. Según Kuzniak, él nos habla sobre 2 planos en los cuales se divide cada ETG. Los llamó plano epistemológico y plano cognitivo. Cada plano está dividido en 3 polos, que son en el plano epistemológico el espacio real y local, el referencial y el de artefacto. Y por la parte del plano cognitivo, el polo de visualización, el de construcción y el de prueba. Estos a su vez se correlacionan entre sí, dando a generar la génesis figural, génesis instrumental y la génesis discursiva. A continuación, vamos a hablar sobre cómo definimos en esta investigación los espacios de trabajo geométrico colectivo, pero no sin antes hablar sobre algunas investigaciones sobre ETG y definir cada ETG específico como en el cual hablamos anteriormente. Bueno, según Cervantes, Berrío, Contreras y Martínez en 2016, estos señalan que el geómetra al resolver una situación problemática de geometría puede identificar 3 tipos de trabajo geométrico, que son el referencial, el idóneo y el personal. El primero, que es el referencial, está definido de manera ideal en función de criterios geométricos utilizados por un experto epistémico. El segundo, que es el idóneo, concibe la reflexión sobre la reorganización didáctica de un objeto geométrico. Y el tercero, que es el personal, es el producto de la reflexión entre los conocimientos aprendidos y los puestos en práctica. Entonces, como puede verse, cada tipo o paradigma geométrico tiene una forma distinta de enfrentar los problemas matemáticos y utilizan instrumentos o medios acordes al objeto de estudio que persiguen. En efecto, nosotros queríamos lograr con esta investigación hacer un aporte significativo en la colectividad. Por tanto, en esta investigación se introduce el concepto de espacio de trabajo geométrico colectivo, para referirnos a la implementación de la geometría euclidiana y no euclidiana en espacios idóneos de aprendizaje, mediados por artefactos tecnológicos y tradicionales por un grupo de personas que busca construir una conclusión con respecto al análisis de una situación problemática en geometría. Por último, el marco teórico tenemos el lugar geométrico parábola, que es, según los estudios de López 2014, la parábola desde los fundamentos matemáticos se aborda desde el punto de vista algebraico, como una función de segundo grado, y desde la geometría analítica como una ecuación canónica. Ella dice que los estudiantes de secundaria por lo general confunden la parábola con la función cuadrática. Menciona a su vez que si bien la función cuadrática se representa de diferentes formas a través de una expresión algebraica, gráficos cartesianos, etc., no significa que los estudiantes conociendo la función cuadrática pueden entender las propiedades de la parábola. Es por esto que se toma el lugar de geométrico parábola como herramienta para la investigación, ya que los estudiantes presentan dificultades a la hora de comprender qué es un lugar geométrico, y este es el caso de la parábola como objeto matemático, ya que el rendimiento del estudiante se enfoca en la mecanización de algoritmos matemáticos y en consecuencia se crea el déficit de interpretación y comprensión de geometría en general. Bueno, a continuación hablaremos sobre el capítulo 3, que es el diseño metodológico, a cargo de mi compañera Cari. Bien, ahora hablaremos un poco sobre la población y muestra, o sobre el capítulo 3. Para esta investigación se tomó una población y los sujetos en estudio son los estudiantes de la licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico, particularmente los docentes en formación de 4º semestre. Se optó por una muestra probabilística, por una muestra no probabilística o dirigida, siguiendo las recomendaciones de Hernández, Fernández y Batista. Para el diseño metodológico tenemos la entrevista clínica, las videograbaciones y las transcripciones. La entrevista clínica es pertinente para la investigación, puesto que permite comprender el proceso mental que realizan los futuros docentes de matemáticas en torno al problema que se les plantea sobre el lugar geométrico de la parábola y su demostración. Se cree que por este tipo de entrevista clínica puede ser crucial para determinar los resultados de la investigación.
Como siguiente instrumento tenemos las videograbaciones. Según Baer, 2009, los métodos audiovisuales constituyen tanto un reto como una oportunidad para el desarrollo de la investigación cualitativa. Por consiguiente, en esta investigación se utiliza una videograbación como instrumento para recolectar información directa de las experiencias vividas al aplicar la situación problema a la muestra, ya que esta aporta elementos de significación relativos al propio relato, como gestos, expresiones, entre otras. Y para este caso, en el contexto de la producción, la dinámica conversacional, entre otros, que contribuyen al análisis de los datos. También tenemos las transcripciones, que en este caso se realizan, son obtenidas a través de las videograbaciones, ya que, como lo afirma Sánchez y Revuelta en 2005, la grabación de los datos y la toma de datos de notas auxiliares y la transcripción de las grabaciones convierten la realidad en material documental, produciéndose así relatos desde el campo, lo cual es necesario para la interpretación de la información. Asimismo, permite registrar mediante documentación las experiencias vividas, las experiencias y hechos relevantes para el desarrollo de la investigación. Y con ello se realizan las respectivas descripciones de los componentes de las situaciones que se presentan en el transcurso de la solución del problema. A continuación, mostramos el análisis del problema con el cual los docentes en formación debían realizar la deducción analítica del lugar geométrico parábola, con la utilización del software de geometría dinámica. Esto con el fin de crear el espacio de trabajo geométrico colectivo. El problema geométrico, el objetivo de aprendizaje es evidenciar los espacios de trabajo geométrico personal y colectivo de futuros profesores de matemática en la construcción del lugar geométrico parábola. El problema planteado es el siguiente. Dada una recta L y un punto F fuera de ella, construir 20 puntos o más tales que la distancia de P a F sea igual a la distancia de P a la recta. Después de que el docente realice la construcción, se le solicita que encuentre una expresión analítica para este lugar geométrico. Por consiguiente, cabe resaltar que los docentes en formación en primera instancia, al finalizar la construcción del lugar geométrico parábola, se les pidió que hallaran la expresión analítica sin representar, para representar el problema, sin importar la orientación del lugar geométrico. Es decir, la parábola puede abrir hacia arriba, hacia abajo, o puede tener su vértice en el origen o fuera de este. En el análisis a posteriori de los hechos, de las acciones de los razonamientos y estrategias empleados por los docentes en formación en la solución del problema geométrico propuesto, se analizan estas formas de solución a la construcción del espacio de trabajo geométrico individual y colectivo. En primera instancia se concluyó que a nivel colectivo las respuestas fueron basadas de manera instintiva por la visualización. Ninguno de los docentes se basó en una definición o algo más práctico para ir construyendo poco a poco la figura. Pero a cambio de esto, a medida de que cada docente iba dando su respectiva opinión, los otros docentes iban apoyando el juicio del docente anterior. Esta es la verdadera intención del espacio de trabajo geométrico colectivo. En la segunda parte de la clase, se puede notar que el estudiante denotado como D4 comienza a hablar sobre cómo a su parecer podía resolver el ejercicio y usa un bosquejo como podía ser a su parecer. Para esto se ayuda de las herramientas del software de geometría dinámica y en ese momento se activó su génesis instrumental, como lo citaba Kuzniak y Richard en 2010. Y junto con el polo de construcción que hace parte del plano epistemológico pudo hacer un avance de cómo podría resolver el ejercicio. La puesta en marcha de la génesis instrumental le permitió al docente ilustrar mediante el software su bosquejo en busca de la solución del problema geométrico, lo que hace parte de la dimensión procedimental. Cabe decir que durante esta parte no se observó un avance significativo a nivel colectivo, ya que solo participó este docente y que al contrario del caso anterior, esta respuesta no fue apoyada por los demás. En la tercera parte de la clase, inicia con la teoría que presenta el docente denominado como D2, quien inicia hablando sobre teoremas y conceptos en los cuales se basa su solución. La forma en la que inicia indica que hace uso del plano epistemológico, del que hace parte el polo referencial, conformado por bases teóricas, definiciones y axiomas, así como el espacio real y local y los artefactos de Kuzniak y Richard, 2010. El docente activa el plano referencial y hace uso de la geometría axiomática natural de Montoya, 2014.
ya que habla sobre conceptos y bases como mediatriz, rombo y recta. Después de esto, D4 contribuye a la teoría de D2 con más definiciones que la apoyen, buscando así una solución. Para ello, recrea una imagen con respecto a su solución y de esta forma usa la geometría axiomática natural usada por el estudiante D2 y complementa con sus herramientas de bosquejo usando el polo de artefactos, ya que usó el software académico para gráficas y pasa por último al polo de la construcción para darle forma a su nueva teoría. Se concluye que en el caso de la vida apropiación de las teorías de los demás investigadores en el espacio de trabajo geométrico colectivo es fundamental, ya que un continuo aprendizaje de los demás y el correcto dominio de las teorías impulsaría las suyas al agregar su propio conocimiento. En la cuarta parte de la clase, el estudiante denotado como D1 hace una sugerencia para resolver el problema y sugiere usar una construcción geométrica acorde a lo que él pensaba. Aquí podemos notar que él solo se apoya en su empirismo, por lo tanto estaría usando lo que se conoce como la geometría natural de Montoya 2014, en la que además se apoya de las herramientas de construcción que le brinda el software y las definiciones como lo son la circunferencia, el diámetro y puntos equidistantes, lo cual nos indica que usó el polo epistemológico. Entonces, en este también está incluido lo que es el espacio real y local y referencial y los artefactos de Kuznets 2010. Luego de lo anterior, el estudiante D3 intenta apoyar la construcción hecha por el estudiante D1, pero esta no solo da una solución parcial del ejercicio, ¿ya? Sino que no es una respuesta, no fue una respuesta contundente. Bueno, entonces en este caso se concluye y se nota que poco a poco se van tomando referencias de los anteriores casos dados por los demás docentes, puesto que todos se guían y acompañan por un solo camino, que es construir el conocimiento y crear la solución, tomando como base las teorías y expuestas en el espacio de trabajo. Para terminar, el estudiante denotado como D5, acompañado de la participación del docente, este D5 se basó en la información recopilada por todos los demás estudiantes, de 1, de 2, de 3 y de 4, e inicia hablando sobre las construcciones en el software y definiciones antes expuestas en el espacio y las herramientas usadas para llegar a la solución. De esta manera toca todos los polos del plano referencial, el real, el local y los artefactos de Kuznets 2010. Aunque al principio su respuesta no fue acertada, ya que daba una respuesta para un caso en específico, luego de la intervención de D3 y D4, el profesor D5 tomó como base esas ideas y visualizó el problema y construyó una nueva base teniendo en cuenta como referente todo los aportes que habían hecho sus compañeros. Después de esto, D5 llegó a una conclusión general y creativa para el ejercicio. Para esto podemos concluir que con esta clase y la participación de los docentes en formación en conjunto se puede llegar a una construcción del saber más significativa. En este caso podemos notar que se ha dado una respuesta creativa al problema y algo no usual gracias a la participación y aportes de todos los implicados. Esto es consecuente ya que poco a poco se fue puliendo el saber y las teorías expuestas y a su vez con los elementos que le servían de lo expuesto anteriormente para así llegar a una respuesta acertada. Se notó que durante toda la clase la relación entre los planos epistemológicos y cognitivos de los espacios de trabajo geométrico, además de cómo se correlacionaban sus elementos y polos para así llegar a teorías y respuestas que generen un aprendizaje colectivo basado en los espacios de trabajo geométrico de referencia idóneo y personal. Para terminar, podemos decir que es necesario siempre fomentar los espacios de aprendizaje en los que se construya un clima de interacción, comunicación y reflexión. Por tanto, se recomienda a los docentes tener en cuenta que no es suficiente con estudiar los aspectos analíticos debido a que esto genera que una gran cantidad de significados se pierda con solo usar este camino. Es necesario alimentar la relación entre las diferentes geometrías y esto se puede lograr usando las diferentes estrategias e instrumentos como lo son los software de geometría dinámica. A los futuros investigadores profundizar en la reconstrucción y teoría del ETG colectivo, ya que por medio de este se facilita la implementación de la geometría euclidiana y no euclidiana en espacios de trabajo geométrico idóneos de aprendizaje, mediados por artefactos tecnológicos y tradicionales, lo cual hace posible buscar y construir una conclusión con respecto al análisis de la situación geométrica inicial de manera grupal. A todo el programa de licenciatura en matemáticas. Estudiar no solo el espacio de trabajo geométrico personal y colectivo, sino además el espacio de trabajo geométrico ideal, ya que profundiza la transformación de la clase magistral en la que los docentes generan su propio conocimiento.
Gracias.